Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de IG España, soy Diego Morín y bueno, como cada 15 días tenemos el placer de entrevistar en directo a Daniel Lacalle, al que ya tengo el gusto de saludar. Muy buenos días, Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos de martes y nada, con muchos temas que tocar porque la actualidad está siendo bastante interesante, ¿verdad? Este pasado fin de semana, pues ya teníamos esa situación en Argentina, ¿no? De la llegada a la presidencia de Javier Milei. En este caso voy a arrancar con la pregunta, con la primera pregunta importante y es, ya hemos visto sus declaraciones a lo largo de toda su trayectoria, ¿no? De no hay plata, no hay plata, lo volvió a repetir constantemente en su discurso y, bueno, también ha cumplido con esa eliminación de ministerios, siendo, creo, si corrígeme si me equivoco, el país de Latinoamérica que menos ministerios tiene ahora actualmente. Y, bueno, queríamos saber un poquito tu visión de cara hacia dónde va Argentina. Bueno, lo que ha dicho Milei es la pura realidad. Argentina no tiene dinero. Argentina no tiene dinero y además gasta el gobierno muchísimo más de lo que genera. No muchísimo más, además, en cada momento, sino a futuro. Porque el Banco Central de Argentina está quebrado. El Banco Central de Argentina tiene reservas netas negativas. Entonces, con una inflación del 140%, un nivel de aumento de la base monetaria del 2.400% en 10 años, una locura fiscal y monetaria casi sin precedentes en el mundo, no sin precedentes porque todos nos acordamos de Venezuela, pero camino de Venezuela. Y obviamente lo que dice Javier Milei es la realidad. Es el primer presidente, no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica, que le dice a los ciudadanos la verdad. Les dice que no es un país que pueda gastar lo que quiera, cuando quiera y como quiera, sino todo lo contrario, que está en una situación muy mala, que la situación heredada es la peor de la historia y que por lo tanto, pues lo que tienen que hacer simplemente es acostumbrarse a una realidad que todo ciudadano argentino sabe, por otro lado, porque entiende que la razón por la que su salario y sus ahorros valen cada vez menos es por esa destrucción monetaria llevada a cabo por el peronismo, ¿verdad? Perfecto. Y sobre todo quería puntualizar un aspecto que hemos titulado hoy, ¿no? Como ese proceso, ese comentario, ¿no? Que nos decías de que los que critican la dolarización de Argentina que deberían de cobrar su salario en pesos, ¿no? ¿Crees que realmente va a poder realizar este principio, ¿no? De imponer mucho más el dólar en ese Banco Central argentino? Bueno, primero tenemos que entender que el Banco Central argentino está quebrado. El Banco Central argentino tiene reservas netas negativas, es decir, no tiene. El Banco Central argentino está completamente quebrado y el peso es una moneda fallida. No existe ningún ciudadano argentino que esté llevando a cabo sus transacciones, sus importantes, su ahorro en pesos. La economía argentina ya está dolarizada en lo importante. Lo único que no está dolarizado es el gasto público y las pretensiones del peronismo de mantener a una ciudadanía rehén y secuestrada con una política monetaria y fiscal extractiva. Por lo tanto, ¿es posible dolarizar? Claro, dile a cualquier argentino, ¿en qué ahorra? Pregúntale a cualquier argentino por qué ahorra en dólares y por qué hace las transacciones importantes, compra de una casa, lo que sea, ¿no? En dólares. Más importante todavía, pregúntale a los que dicen que no se puede dolarizar por qué no cobran su salario en pesos y disfrutan de la maravillosa política monetaria inclusiva del kirchnerismo. Perfecto.
Vamos a ver, ¿no? Sobre todo cómo va a avanzar la situación, porque ya vimos en el pasado domingo, ¿no? Con esa posible agresión y se está hablando de manifestaciones sindicales, etcétera. Así que, bueno, próximamente lo iremos analizando. Bueno, eso va a ocurrir seguro, claro. Hay todo un engranaje de políticos clientelares que se han lucrado de la destrucción monetaria y de la destrucción de la economía argentina, porque lo que hacen es robar los dólares que atesoran los ciudadanos y que generan los exportadores y cambiarlos por unos pesos a un tipo de cambio, no a uno, a 15 diferentes tipos de cambio totalmente falsos, y los que se quedan los dólares son ellos. Entonces, claro que va a haber protestas por parte de los que han vivido y muy bien, además, a costa del empobrecimiento de todos los argentinos, claro. Perfecto. Y cambiando un poquito de tercio, hoy tenemos situación de datos de inflación en Estados Unidos. Se estima, ¿no? Una caída al 3,1 o incluso el 3%, pero también aquí, por ejemplo, en Europa, Lagarde decía que el próximo año podríamos tener repunte por el empuje de las materias primas. Bueno, caso aparte, estamos viendo, pues, por ejemplo, como el petróleo o el gas han disminuido, ¿no? Su cotización en el mercado de futuro, pero quería saber si, ¿qué opinión tienes tú al respecto de la situación de la inflación? Si vamos a ver esos repuntes y si realmente estos datos de inflación son reales, ¿no? Bueno, no, estos datos de inflación son reales, pero los precios no están bajando, se está moderando la velocidad a la que suben los precios. Una inflación del 3,1, 3,2, incluso un 2,9% en Estados Unidos es una inflación todavía muy elevada y, sobre todo, muy elevada porque la subyacente es prácticamente del 4%. Por lo tanto, el dar la batalla por ganada con respecto a la inflación es un grave error. Los bancos centrales están diciendo lo que es cierto, que hay que ser muy cautelosos, que hay que ver el efecto base, hay que ver la capacidad de mantener esos niveles de inflación, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es muy peligroso caer en el optimismo equivocado con respecto a las subidas y las bajadas de tipos, ¿no? Yo creo que si miramos los agregados monetarios, deberíamos tener una inflación más baja de la que se va a publicar probablemente en Estados Unidos y la que se está publicando en la eurozona. Es decir, los gobiernos están llevando a cabo una política fiscal que es contraria a la política monetaria. La política fiscal continúa siendo extremadamente expansiva, mientras la política monetaria está siendo ligeramente contractiva. Eso es un riesgo de estanflación muy importante. De hecho, la economía europea está en estanflación. Entonces, debemos ser conscientes de la importancia de no caer en el error de pensar que ya está, que ya se ha solucionado todo con 4 subidas de tipos y con un año de datos, ¿no? Porque el efecto base que ahora funciona en favor de los datos de inflación funcionará en contra en el tercer y cuarto trimestre del año 2024. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes del efecto base, tenemos que ser conscientes de lo alta que es la inflación subyacente y tenemos que ser conscientes también del enorme riesgo que hay de pensar que todo se soluciona con unas cuantas bajadas de tipos, ¿no? Yo creo que hay un exceso de optimismo con el tema de la inflación. Y sobre todo un exceso de optimismo con la idea de que baje la inflación vaya a generar una respuesta inmediata por parte de los bancos centrales a la hora de bajar tipos y de bajarlos muy rápido. Esos son factores, digamos, al menos de cautela. Y yo creo que como inversores, si te planteas, en vez de intentar jugar a los bancos centrales no van a hacer lo que dicen que van a hacer, y lo que haces es, vamos a escuchar lo que dicen que van a hacer, vamos a hacerles caso y nos planteamos la construcción de nuestras carteras
de manera que no estemos apostando en contra de algo que nos dicen que es muy evidente, que es que van a tener que esperar al menos un tiempo. Luego, también tenemos que ser conscientes, en año electoral no se pueden esperar fuertes bajadas de tipos y masivas inyecciones de liquidez, es que no tiene ningún sentido. Perfecto. Y sí, porque de hecho está bien que menciones esa parte, ¿no? De un mercado muy optimista con respecto a un recorte de tipos. Ya se hablaba en la segunda parte del año 2024 y el otro día leía que ya se espera al inicio del segundo trimestre del 2024, allá por abril. Así que, bueno, veremos esta situación cómo se da. Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo en que no espero recortes de tipo muy pronto. Y aprovechando esta situación, esta semana tenemos Fed, tenemos Banco de Inglaterra, tenemos Banco Nacional de Suiza y también Banco Central Europeo. No esperamos, ¿no? Que no hayan cambios en sus tipos de interés, pero ¿qué mensajes crees que lanzarán Powell, Lagarde, Andrew Bailey con respecto a este cierre del año e incluso principios de 2024? Yo creo que el mensaje va a ser de cautela. Los bancos centrales se equivocaron y mucho cuando hicieron sus estimaciones de los niveles de inflación en el año 2020-2021. Y los bancos centrales tienen que dar un mensaje de cautela que les dé también una credibilidad. Es decir, tienen que mostrar que el mensaje no ha cambiado. Es decir, que los datos de inflación están mejorando, pero que son un poco, bueno, pues es ser muy imprudente considerar que todo se ha acabado, ¿no? Y que hay que ser cautelosos y tienen que ser, sobre todo, bueno, pues pausados a la hora de dar mensajes demasiado optimistas para la gente que está tomando un exceso de riesgo. No debemos, por lo tanto, esperar un mensaje nada más que de prudencia con unos datos que valorarán de manera relativamente positiva, pero claro, el Banco Central Europeo va a bajar las estimaciones de crecimiento de la eurozona. Es muy probable, ¿verdad? Va a mantener unas estimaciones de inflación por encima de su objetivo. Por lo tanto, yo no esperaría un mensaje nada más que prudente, cauto y de el famoso concepto de esperar y ver, ¿no? Wait and see. Uh-huh. Bueno, veremos que seguramente vamos a tener volatilidad en los mercados con estas bolsas que seguimos viendo en máximos del año. Y por último, me gustaría tocar un tema pues que bueno, en los últimos meses ha tenido mucha relevancia aquí en España, y es la situación de la amnistía. Quería saber tu opinión, que estás muy de lleno, ¿no? A veces en muchas tertulias sobre esto y no quería perder la ocasión de entrevistarte y conocer tu opinión. ¿Realmente saldrá adelante, Daniel? Hombre, yo no sé si saldrá adelante, depende de la ingeniería y de la aritmética parlamentaria en la que se ha metido el gobierno. El gobierno ahora mismo ya no tiene abierto solamente el frente de Junts pel Cat y el frente de Sumar, sino que ya tiene abierto también el frente de Podemos, que se han desligado de Sumar y están en el grupo mixto. Veremos por dónde va todo. A mí me parece que todo esto al final siempre es una negociación de favores y una negociación de puestos. Pero no me importa tanto la aritmética parlamentaria como la respuesta tanto de Europa y de los organismos independientes judiciales. Yo creo que es prácticamente imposible que unos organismos judiciales que analicen este acuerdo y esta ley de amnistía puedan decir que está dentro de lo que es, bueno, pues el marco constitucional. El propio gobierno, el propio presidente Sánchez, 4 días antes de las elecciones, decía exactamente lo mismo que estoy diciendo yo.
Y eso es algo que, por ejemplo, cuando yo estaba en Holanda, pues lo hemos hablado mucho, ¿no? O sea, no es una cuestión de debate entre dos opiniones diferentes, es que no había dos opiniones diferentes. Entonces, esta es una ley de amnistía particularmente peligrosa porque está abierta en todos los sentidos a la aleatoriedad política. Es decir, no es que se diga a esta otra persona se le hace una amnistía, no, se está abriendo el marco a todas aquellas personas que le pueda interesar al independentismo que quepan dentro de esa ley de amnistía. Es tan abierta que no se sabe ni siquiera exactamente qué es lo que está amnistiando, ¿vale? Y debemos recordar que todo el engranaje de justificación legal que está dando el Partido Socialista está basado en precedentes que no tienen absolutamente nada que ver con lo que está ocurriendo en España. Estaba hablando de nosotros no hemos pasado de una dictadura a una democracia. Nosotros no hemos, aquí en España no se penaliza y no se persigue a las personas por sus ideas. Los independentistas no solamente pueden defender sus ideas, sino que tienen todos los mecanismos, incluso están en el poder en dos regiones. Bueno, desde luego, aquí no ha habido un cambio de régimen y desde luego, desde un punto de vista constitucional, pues me sorprendería muchísimo no ver una respuesta judicial que le recuerde al Ejecutivo que esta ley es una absoluta locura, ¿no? Genial, pues perfecto, Daniel. Todo muy preciso, como siempre. Nada, darte las gracias, que tengas una feliz semana. Si no te veo antes, que pases una feliz fiesta, sobre todo, que es lo importante. Y nada, te mando un enorme abrazo y seguramente nos vemos muy pronto. Feliz Navidad a todos y un muy próspero año nuevo si tampoco nos vemos la próxima en un par de semanas. Un fuerte abrazo. Cuídate.